Si te soy sincero, aún no sé cómo contar esto sin parecer un idiota. Porque lo soy. Durante años pensé que tenía un matrimonio normal. No perfecto, ni romántico, ni apasionado, pero funcional. Estable. Como esas cafeteras viejas que no hacen ruido, pero siguen echando café cada mañana. Todo empezó un sábado por la noche. Mi amigo Dani organizó una cena en su casa, una cosa sencilla, tortilla, jamón, cerveza y el típico grupo de siempre. Nada fuera de lo habitual. Pero esa noche, a última hora, me dijo, he invitado también a 2 compis del curro de Marta, por si quieres traerte a Laura, que no sea la única mujer. Marta es su mujer. Y claro, le pregunté a Laura, mi mujer, si quería venir. Puso cara de pereza, de esas que ponen cuando en realidad ya tienen otros planes pero no quieren soltarlo. Me dijo que tenía dolor de cabeza, que estaba cansada y prefería quedarse viendo una serie. Vale, le dije. Si cambias de idea, avísame. Ni 10 minutos después de llegar a casa de Dani, veo que empieza a sonar reggaetón en el salón y la gente ya está medio suelta con el vino. Yo no soy de bailar, pero sí de observar. En eso estoy cuando veo que entra alguien que no esperaba, Laura. Mi mujer. Mi jodida mujer, que me había dicho que tenía dolor de cabeza. Se quedó paralizada en la entrada. A su lado, un tío que no conocía de nada, unos 5 años más joven, camisa blanca arremangada, muy seguro de sí mismo. Y cuando me vio, se le heló la cara. El silencio duró menos de 2 segundos, pero a mí me pareció una eternidad. El tipo miró a Laura, luego a mí, y sonrió como si nada. Como si aquello fuera una casualidad divertida. Ella soltó algo como: anda. No sabía que venías. Claro. Dani me dijo que vinieras tú también, ¿no? Ahí fue cuando me di cuenta de algo que me dejó helado, nadie más se sorprendió. Nadie. Porque todos sabían que venía. Todos menos yo. Lo que más me jodió no fue verla entrar con otro tío, ni que me mintiera. Fue que los demás lo supieran y lo trataran con una naturalidad que me hizo sentir como un idiota. Se sentaron lejos de mí. Intentaron mantener las distancias, pero estaban demasiado cómodos. Se conocían. Mucho. Había miradas, pequeños gestos, la forma en que se reían. Y a mí me hervía la sangre, pero no dije ni una palabra. No delante de todos. Después de 1 hora, Laura vino con su copa de vino y se sentó a mi lado. ¿Estás bien? ¿Ese quién es? Le pregunté sin rodeos. Un compañero del trabajo. ¿Y por qué no me dijiste que venías? Pensé que no pasaba nada. Quería salir un rato. Además, como tú ibas a venir. Me dijiste que tenías dolor de cabeza. Se encogió de hombros. Como si el problema fuese que yo estaba montando una escena. ¿Y ese compañero siempre te acompaña a todas partes? No te pongas así, Julián. Ahí lo supe. No me lo dijo. No hizo falta. Su manera de evitar la pregunta, de ponerse a la defensiva tan rápido, fue suficiente. Esa noche no dormimos juntos. Se quedó en el sofá porque había bebido demasiado y le dolía la cabeza, esa excusa que se había vuelto su comodín. Yo tampoco dormí. Me quedé en la cama, mirando el techo, imaginando lo que estaba empezando a encajar en mi cabeza. Porque si algo tengo, es memoria. Y empecé a unir fechas, detalles, cambios sutiles en su rutina. Y todo me llevó al mismo sitio, algo estaba pasando. Algo que llevaba tiempo ocurriendo. No te creas que esto es una historia donde el marido es perfecto. Yo también me volví predecible. La costumbre nos comió. Pero una cosa es aburrirse y otra es hacerme pasar por idiota. A la mañana siguiente, mientras ella se duchaba, salí a dar una vuelta.
Necesitaba pensar. Fui al bar de la esquina, pedí un café solo y un pincho de tortilla. Y lo tuve claro, no iba a preguntarle nada. No todavía. Iba a averiguar exactamente quién era ese tipo y desde cuándo me estaban tomando el pelo. Porque si Laura pensaba que esto iba a quedarse en una escena de celos, no me conoce. Y así empezó todo. No con un mensaje, ni con una foto, ni con una conversación escuchada por casualidad. No. Empezó con ella entrando en una fiesta a la que me había dicho que no iba a ir, del brazo de un tío al que llamaba compañero de trabajo. Empezó con una mentira tan cutre que me dio vergüenza ajena. Y terminó convirtiéndose en el mes más jodido de mi vida. Y eso, amigo, solo fue el principio. Durante los 3 días siguientes no le dije nada a Laura, ni mencioné al tipo con el que apareció en la cena, ni volví a sacar el tema de que me había mentido. Actué como si no me importara, pero en realidad no pensaba en otra cosa. Por dentro, iba haciendo inventario de todas las veces que había salido tarde del trabajo, de todos los fines de semana que decía estar con amigas y se mostraba tan seca al volver, de todos los momentos en los que ya no estaba presente aunque estuviera sentada a medio metro de mí. No necesitaba ver una foto ni leer un mensaje, ya no. Lo que necesitaba era entender con exactitud qué papel había jugado yo mientras otro se metía en lo que era mi casa. Así que decidí averiguarlo sin que ella lo notara. No fue complicado. El jueves por la mañana le dije que tenía una reunión fuera de Alicante, que volvería tarde, que no me esperara para cenar. En realidad, me quedé en el coche, aparcado 3 calles más abajo, desde las 5 de la tarde. Esperé con paciencia. Tenía café, el móvil en silencio y la cabeza cargada de preguntas. A las 7:30, Laura salió del portal. Llevaba un abrigo negro y el bolso pequeño, el que solo usa cuando no va a trabajar. Caminaba deprisa, sin mirar atrás. La seguí a pie. Iba tan centrada en su camino que ni se le ocurrió pensar que alguien pudiera estar observándola. Llegó a la esquina de la calle Músico Vicente Spiteri y se detuvo. Un coche gris, un Seat León algo viejo, frenó frente a ella. Se subió sin dudar. No se saludaron como quien ve a un compañero, ni se limitaron a un beso en la mejilla. Se besaron en los labios, como si fuera una rutina, algo habitual, algo repetido muchas veces. No hice ninguna foto. No saqué el móvil. Solo me quedé quieto, mirando. Sabía que si sacaba una imagen, terminaría mirándola 1000 veces, haciéndome daño gratis. No quería pruebas, quería certezas. Y en ese momento, la tenía. Volví a casa andando. Tardé más de 40 minutos. Iba pensando en si valía la pena seguir, en si tenía sentido quedarme con alguien que ni siquiera se molestaba en cubrir sus mentiras. Y sobre todo pensaba en por qué había tardado tanto en darme cuenta. Pero cuando llegué a casa, me senté en la mesa de la cocina, serví una copa de vino, y me repetí una sola cosa, todavía no. A la mañana siguiente, ella volvió con la misma ropa del día anterior. Entró al dormitorio sin decirme nada, fue al baño, se duchó, y después vino a la cocina con el pelo mojado y cara de cansancio. Yo estaba preparando café como si no hubiera pasado nada. ¿Llegaste muy tarde ayer?, me preguntó, sirviéndose un vaso de zumo. Casi a la 1, le respondí sin levantar la vista. ¿Y la reunión? Larga. Bastante inútil, la verdad. No dijo nada más. Me miró de reojo. Supongo que sospechaba algo, pero no le dio vueltas. Nos habíamos acostumbrado a hablar lo justo y a no hacernos preguntas. Y en ese tipo de rutina, uno puede esconder casi cualquier cosa. Esa noche fui a casa de Dani. No le había contado nada aún. Pero necesitaba hacerlo. Él y yo nos conocemos desde el instituto. Hemos pasado por todo, novias,
exámenes, bodas, despidos. Si alguien podía escucharme sin juzgarme, era él. Estaba en su terraza, con una cerveza en la mano, cuando solté. Laura me está poniendo los cuernos. No levantó las cejas. No abrió los ojos como si le sorprendiera. Solo se quedó callado unos segundos, y luego dijo: ¿Desde cuándo lo sabes? Desde hace una semana. Pero ayer la seguí. Vi cómo se subía al coche de un tío y cómo se besaban como si fuera lo más normal del mundo. ¿Era el mismo de la cena? Sí. El mismo. Dani soltó un bufido y bebió. Me miró como alguien que no sabe si debe decir lo que piensa o callárselo. No es la primera vez que lo trae a cosas con gente del curro. Lo he visto en un par de comidas, pero pensaba que tú sabías. ¿Sabía el qué? Que estaban juntos. O que algo raro había. Nadie decía nada, pero se notaba. Ahí me quedé helado. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Como si yo fuera el único al que se le había escapado todo. Como si llevara meses siendo el último en enterarse. No lo culpé, pero dolía. A lo largo del fin de semana, empecé a hilar los siguientes pasos. No era una venganza aún, no era un plan concreto, pero sí tenía claro que no pensaba tragarme todo esto sin hacer nada. Me habían tomado por tonto demasiado tiempo, y eso se tenía que acabar. El lunes por la mañana, llamé a una antigua conocida que trabaja en la gestoría donde llevan nuestros papeles del piso. Le pedí una reunión informal, le dije que era por temas fiscales. Fui al grano. Le pregunté si podía revisar algunas cosas, el nombre del coche, el alquiler, los gastos compartidos. Quería saber exactamente qué estaba a nombre de quién, qué estaba pagando yo, y que podría dejar de pagar mañana mismo. Me miró con cara seria y me dijo: ¿Quieres que lo pongamos todo en orden ya? Todavía no, le dije. Pero lo necesito claro. Y eso fue lo que hicimos. En 2 horas, tenía una lista completa de los contratos, los pagos, los compromisos. Nada de sentimentalismos. Era como prepararse para un divorcio sin decirlo en voz alta. Pero no tenía prisa. Lo siguiente que hice fue simple. Esperé al siguiente jueves de cena con amigas. Esta vez, ni pregunté. Solo le dije: Vale, pásalo bien. Ella se fue a las 8. A las 9, yo estaba en el bar de enfrente al portal del tipo del coche. No sabía si viviría allí o no, pero algo me decía que sí. Y a las 9:15, lo confirmé. Su coche apareció, se bajó él solo, entró al portal. A las 9:40, apareció Laura. Sin prisa, sin mirar a los lados. Entró como quien entra a su propia casa. Me quedé allí hasta las 11. No sé qué esperaba. Tal vez verlo salir. Tal vez ver algo que me hiciera cambiar de idea. Pero no salió nada. Volví a casa, entré sin hacer ruido. Me duché, me acosté, y por primera vez desde que esto empezó, dormí de un tirón. No porque estuviera en paz, sino porque ya no me hacía falta pensar más. La fase de las dudas había terminado. Ahora venía otra cosa. Algo diferente. Algo que Laura no estaba viendo venir. La confrontación no fue esa escena que uno imagina durante noches enteras, con frases brillantes y silencios medidos, sino algo mucho más torpe, más feo y más real, porque cuando llegó el momento yo no estaba preparado para lo que sentí al verla entrar por la puerta como si nada, dejando el bolso en la silla y preguntándome qué había para cenar, y en ese instante entendí que no iba a poder seguir fingiendo ni un minuto más. Eran las 10:45 de un martes, ella venía con ese abrigo negro que ya me producía rechazo, y yo llevaba 1 hora sentado en la cocina con la luz encendida, sin televisión, sin música, esperando. Cuando me vio, se quedó quieta, porque notó algo raro,
y antes de que pudiera decir nada le pregunté directamente si había cenado ya, y al responderme que no, con ese tono distraído, le dije que se sentara, que teníamos que hablar, y fue ahí cuando empezó a ponerse nerviosa, cuando dejó el bolso en el suelo con más fuerza de la necesaria y me preguntó qué pasaba, como si no tuviera ni idea. Le dije que sabía lo del coche gris, que sabía lo del piso al que entraba los jueves, que sabía quién era él y que ya no tenía sentido seguir con ese teatro absurdo, y durante unos segundos me miró sin decir nada, con la boca entreabierta, como si estuviera midiendo cuánto negar antes de aceptar lo inevitable. Luego intentó reírse, una risa seca, incómoda, y me dijo que estaba exagerando, que no sabía de qué hablaba, que estaba montando una película, y ahí fue cuando perdí la calma por primera vez en todo este proceso. No grité, pero mi voz salió más alta de lo normal cuando le dije que la había visto subir a su coche y besarle la boca, que no se molestara en mentir más porque ya no tenía fuerzas para escuchar excusas, y que lo único que quería en ese momento era la verdad, aunque doliera. Se sentó frente a mí, cruzó los brazos y me dijo que no era tan sencillo, que las cosas no pasan de un día para otro, que nuestra relación llevaba años apagada y que yo también tenía parte de culpa, y no te voy a mentir. Esa frase me atravesó de una manera que no esperaba, porque una cosa es aceptar errores y otra muy distinta es que te usen como justificación para una traición tan clara. Le pregunté desde cuándo, sin rodeos, y me respondió que desde hacía unos 3 meses, que al principio solo hablaban, que se sentía escuchada, valorada, que alguien le preguntaba cómo estaba de verdad. Y mientras hablaba yo solo pensaba en todas las veces que le había preguntado lo mismo y ella me había respondido con un bien automático, como si la conversación le molestara. Le dije que eso no le daba derecho a mentirme, a humillarme delante de gente que conocíamos los dos, a convertirme en el último en enterarse, y entonces empezó a llorar, pero no era un llanto que me conmoviera, era más bien una reacción defensiva, una forma de desviar la conversación hacia su dolor para no enfrentar el mío. Me dijo que no había planeado hacerme daño, que no quería perderme, que estaba confundida, y cuando escuché esa palabra sentí rabia, porque la confusión no te lleva a meterte en la casa de otro con tanta tranquilidad. Le pregunté si pensaba dejarlo, si era algo serio o solo una aventura, y tardó demasiado en responder, lo suficiente para que yo supiera que no estaba preparada para renunciar a él. Ahí fue cuando la conversación subió de nivel, cuando le dije que ya no estaba dispuesto a seguir viviendo en una mentira cómoda, que no iba a compartir techo con alguien que entraba y salía como si yo no existiera, y que necesitaba saber si quería seguir casada conmigo o no, sin medias tintas, sin pausas para pensar. Se levantó de la silla, empezó a caminar por la cocina, se pasó la mano por la cara y me dijo que no sabía qué quería, que necesitaba tiempo, que no podía decidir nada esa noche. Y yo le respondí que el tiempo lo había tenido durante meses, que mientras yo pensaba que teníamos una mala racha ella estaba construyendo otra vida a mis espaldas, y que ahora el tiempo lo necesitaba yo. Hubo un momento especialmente tenso cuando le pregunté si lo había llevado a nuestra cama, y se quedó en silencio, mirando al suelo, y ese silencio fue peor que cualquier palabra, porque confirmó lo que no quería imaginar. Y sin darme cuenta golpeé la mesa con la mano abierta, no con intención de asustarla, sino porque necesitaba sacar algo de toda esa presión acumulada. Ella dio un paso atrás y me dijo que me tranquilizara, como si yo fuera el que estaba fuera de control, y eso me hizo sentir aún más lejos de ella, más ajeno, como si ya no habláramos el mismo idioma. La discusión se alargó más de 2 horas, con momentos de calma falsa y otros de tensión evidente, con reproches viejos que salieron a la superficie y con silencios largos en los que ninguno sabía qué decir. Le dejé claro que no iba a aceptar seguir así, que no iba a ser el marido al que se le pide paciencia mientras su mujer decide con quién quiere estar, y que si necesitaba espacio lo iba a tener, pero no a mi costa. Ella me preguntó si quería echarla de casa, y le dije que no era eso, que la casa era de los dos, pero que a partir de ese momento íbamos a vivir como 2 personas que comparten piso, sin fingir, sin tocarse, sin hacer como si nada hubiera pasado.
Esa noche durmió en el sofá. Yo me quedé en el dormitorio, con la puerta cerrada, escuchando sus pasos de vez en cuando, consciente de que algo se había roto de una forma que ya no tenía arreglo fácil. No sentí alivio, ni satisfacción, ni esa sensación de justicia que uno cree que llega después de decirlo todo, solo un cansancio profundo, como si hubiera corrido una carrera larga sin saber muy bien por qué. Antes de dormirme pensé en lo que venía después, en cómo iba a manejar todo esto, y por primera vez desde que la vi entrar a aquella cena del brazo de otro, supe que no iba a quedarme quieto esperando a que ella decidiera por los dos. La mañana siguiente a la confrontación fue extraña, no tensa de manera explosiva, sino incómoda, pesada, como cuando sabes que todo lo que digas puede empeorar algo que ya está mal, y aún así tienes que convivir en el mismo espacio. Laura se levantó temprano, recogió sus cosas del salón y fue al baño sin mirarme, y yo me quedé en la cocina, revisando mentalmente lo que había decidido la noche anterior, porque aunque durante horas había hablado con firmeza, ahora tocaba pasar de las palabras a los hechos, y eso siempre es más complicado. No le pregunté a dónde iba, ni ella me dijo nada, solo me soltó un llego tarde que sonó más a costumbre que a aviso, y cuando cerró la puerta sentí algo parecido a alivio, no porque se fuera, sino porque ya no tenía que fingir que todo estaba bien. Ese mismo día, en cuanto llegué al trabajo, pedí salir antes. No di explicaciones largas. Dije que tenía un asunto personal urgente. Nadie preguntó más. Aproveché la tarde para hacer algo que llevaba días rondándome la cabeza y que no tenía nada que ver con gritar, romper cosas o montar escenas, porque eso no me iba a devolver la dignidad ni a cambiar lo ocurrido. Fui directamente a la gestoría y firmé la separación de cuentas. Todo lo que hasta ese momento era conjunto pasó a dividirse con una claridad que dolía, pero que también ordenaba las cosas. No fue un acto impulsivo, lo llevaba pensado desde antes, y cuando terminé de firmar sentí que al menos una parte del control volvía a estar de mi lado. Después llamé al propietario del piso. Le expliqué la situación sin entrar en detalles morbosos. Le dije que íbamos a vivir separados dentro de la misma casa por un tiempo, y que quería modificar el contrato para dejar constancia de quién se hacía cargo de qué. No puso problemas. Nunca los ponen cuando sigues pagando. Cuando colgué, me senté en el coche unos minutos y respiré hondo, consciente de que estaba cruzando una línea que ya no tenía vuelta atrás. La parte que podría llamarse revancha no fue inmediata, ni espectacular, ni pensada para humillarla en público, pero sí fue concreta y deliberada. 2 días después, escribí un mensaje al tipo del coche gris. No fue una amenaza ni una súplica. Fue directo y frío. Le dije que sabía quién era, dónde trabajaba, con quién estaba saliendo, y que no pensaba armar un escándalo si él tenía claro que no iba a volver a entrar en mi casa ni a cruzar una palabra conmigo. No le pedí explicaciones ni disculpas. No me interesaban. Solo dejé claro que cualquier paso más allá de eso tendría consecuencias que no le iban a compensar. Me respondió a la media hora, nervioso, con un mensaje largo en el que intentaba justificarse diciendo que Laura le había dicho que nuestro matrimonio estaba acabado, que no sabía que seguíamos viviendo juntos, que no quería problemas. No le respondí. No hacía falta. Esa noche, cuando Laura volvió, notó el cambio enseguida. No porque hubiera hecho algo visible, sino porque ya no me movía por la casa con cuidado. Me senté en el salón, encendí la televisión, cené a mi hora, y cuando intentó hablarme, le dije que no era el momento. Se sentó frente a mí y me preguntó qué estaba pasando, y yo le respondí con calma que había empezado a organizar mi vida sin contar con ella, que no esperaba que lo entendiera, pero que lo aceptara. Se enfadó. Me dijo que estaba siendo cruel, que no hacía falta llegar a esos extremos, que podíamos intentar arreglarlo. Le pregunté si había dejado de verle. Dudó. Y con esa duda se acabó cualquier posibilidad de reconciliación.
Al día siguiente tomé otra decisión que llevaba tiempo posponiendo. Llamé a su hermana mayor. No para chivarme ni para buscar aliados, sino para informar. Le expliqué, con palabras claras y sin dramatizar, que Laura tenía una relación con otra persona desde hacía meses y que la situación en casa era insostenible. No añadí juicios ni insultos. Solo hechos. Su hermana se quedó en silencio, me dio las gracias por decírselo y me dijo que hablaría con ella. Colgué con una sensación extraña, porque sabía que ese gesto iba a tener efecto, y no precisamente pequeño. Las consecuencias no tardaron. Laura llegó esa noche alterada, preguntándome por qué había metido a su familia en esto, acusándome de querer ponerla en contra de todos. Le respondí que no había metido a nadie, que simplemente había dejado de cargar yo solo con una mentira que no me correspondía, y que si le incomodaba que otros supieran la verdad quizá debería haberlo pensado antes. Discutimos largo rato, con reproches que ya no buscaban solución, solo descargar frustración. En medio de la discusión, le dije que a partir de ese momento iba a ocupar la habitación pequeña, que no pensaba seguir compartiendo espacios como si nada, y que en cuanto pudiera me iría del piso. No fue una amenaza, fue un plan. Durante los días siguientes, la casa se convirtió en un lugar funcional, sin afecto, sin conversaciones innecesarias. Cada uno hacía su vida evitando coincidir demasiado. Yo empecé a salir más, no para buscar a nadie, sino para no quedarme encerrado en un sitio que ya no sentía mío. Un viernes por la tarde, mientras recogía algunas cosas del armario, Laura me preguntó si había hablado con él. No fingí sorpresa. Le dije que sí, que le había dejado claro que no quería volver a verle por allí. Se enfadó mucho más de lo que esperaba. Me acusó de haberle asustado, de haberle puesto en una situación complicada, de haber cruzado un límite. Le respondí que el límite lo había cruzado ella hacía tiempo y que yo simplemente estaba poniendo orden donde antes había caos. Esa fue la primera vez que vi miedo real en su cara, no miedo físico, sino miedo a perder el control de la situación, a darse cuenta de que ya no tenía la ventaja de decidir sin consecuencias. No disfruté viéndola así, pero tampoco sentí culpa. Era el resultado directo de sus decisiones. Esa noche me dijo que necesitaba pensar, que no sabía si quería seguir con él, que todo se le había ido de las manos. Yo la escuché en silencio y cuando terminó le dije algo que llevaba días guardándome, que no iba a esperar a que eligiera, que yo ya había elegido por mi cuenta, y que lo único que le pedía era que respetara ese proceso sin más juegos. Me fui a dormir a la habitación pequeña, cerré la puerta y me tumbé sin luces. No sentí victoria ni alivio, pero sí una sensación firme de estar avanzando, de no quedarme estancado en el papel del engañado que espera una explicación que nunca llega. La revancha, si así se le puede llamar, no fue hacerle daño por hacerle daño, sino dejar de protegerla del impacto de sus actos y empezar a protegerme a mí mismo, aunque eso significara que el ambiente se volviera incómodo y que la imagen que tenía de sí misma empezara a resquebrajarse. Y supe, mientras miraba el techo en la oscuridad, que aún quedaba una conversación pendiente, la última, esa en la que ya no se grita ni se acusa, sino que se decide qué hacer con los restos de algo que ya no existe. El domingo siguiente me desperté antes que ella, no por costumbre ni por ansiedad, sino porque había llegado el momento de cerrar el asunto con la claridad que merecía. Habíamos estirado demasiado una situación podrida y lo sabíamos los dos. No me apetecía arrastrar eso durante semanas ni jugar al desgaste como si esto fuera una guerra de posiciones. Había una última conversación pendiente, una que no debía dejar cabos sueltos, una donde cada uno pudiera decir lo que pensaba sin rodeos ni frases vacías. Así que me levanté, puse la cafetera y me senté en la mesa del comedor con las ventanas abiertas, esperando que saliera de la habitación para decirle lo que había que decir. Cuando entró a la cocina no hizo falta forzar el momento. Se quedó mirándome con la taza en la mano, como si intuyera que lo que venía era definitivo, y yo,
sin pedirle que se sentara, solté lo primero que tenía preparado desde hacía días. Necesitamos hablar, sin discutir, sin repetir lo de siempre, solo hablar con claridad. Ella no respondió con frases defensivas. Ni siquiera pareció molesta. Simplemente asintió y se sentó frente a mí, cruzando las piernas con calma, como si por fin hubiera aceptado que todo lo que se dijera en ese momento iba a ser irreversible. Le dije que ya no me interesaba seguir viviendo como compañeros de piso, que no tenía sentido seguir fingiendo una convivencia que no nos llevaba a ningún lado, y que después de haber dormido en habitaciones separadas durante días, la decisión era evidente. Le expliqué que había estado mirando pisos, que tenía 2 visitas agendadas para esa semana, y que si encontraba algo en condiciones, me iba antes de que acabara el mes. Ella no dijo nada al principio. Solo me observaba con atención, como si no creyera que yo fuera capaz de tomar la iniciativa. Le aclaré que no se trataba de castigarla ni de imponerle nada, que ya no me movía el rencor, sino la necesidad de terminar una etapa que había perdido todo el sentido, y que cualquier intento de estirarla solo iba a generar más desgaste. Después de un rato me preguntó si pensaba que ya no tenía remedio, si creía que no quedaba nada entre nosotros que valiera la pena. Le dije que eso no importaba ya, que lo que fuera que quedaba no alcanzaba para reconstruir lo que rompió, que una relación no se puede mantener a base de restos emocionales, y que para mí el respeto era lo último que se podía perder, y ella lo había perdido cuando decidió esconder durante meses lo que estaba viviendo con otro. Me contestó que no lo hizo por odio ni por desprecio, sino porque no sabía cómo salir de la rutina sin romper algo, y que cuando se dio cuenta del daño que había hecho ya era tarde. No le respondí con ironía ni con reproches. Le dije que no necesitaba justificaciones, que la decisión ya estaba tomada y que solo quería saber si estaba de acuerdo en llevar todo esto con calma, sin jueces, sin abogados, sin gritos, solo 2 adultos terminando una etapa que fracasó. Entonces me sorprendió con algo que no esperaba. Me preguntó si tenía a alguien. Se lo preguntó con una mezcla de inseguridad y rabia contenida, como si necesitara saber si ya me había levantado de todo eso más rápido de lo que ella podía aceptar. Le respondí con la verdad. No tenía a nadie ni estaba buscando. No me interesaba empezar algo mientras aún tenía este cierre sin terminar, y que además, después de lo que había vivido, necesitaba tiempo, no una distracción. Ella bajó la mirada, y en ese gesto entendí que una parte de ella sí esperaba que yo hubiera actuado igual que ella, tal vez para justificar lo que hizo o para empatar el marcador, pero no había empate. Esto no era un juego. Le propuse dejar claro desde ya cómo repartir las cosas. No teníamos hijos pequeños ni propiedades grandes. Solo un alquiler, muebles, electrodomésticos, una cuenta compartida y algunas deudas menores. Le dije que no quería complicaciones, que podíamos firmar un acuerdo de separación sin abogados si los 2 estábamos de acuerdo, y que yo me haría cargo de los recibos del mes en curso, pero a partir del siguiente cada uno con lo suyo. Ella aceptó sin hacer preguntas, como si ya hubiera ensayado esa escena en su cabeza, como si supiera que no valía la pena discutir detalles. Hablamos durante más de 1 hora, sin interrupciones, sin insultos, con una seriedad que nunca habíamos tenido en los momentos importantes. Fue la conversación más sincera de los últimos 5 años, y llegó justo cuando ya no servía para salvar nada. Después de dejarlo todo claro, nos quedamos en silencio unos minutos. No había más que decir. Ella se levantó, recogió su taza y se fue a su habitación. Yo salí a dar una vuelta. Caminé sin rumbo durante casi 2 horas, solo para vaciar la cabeza. No sentía alivio ni paz, pero sí una certeza firme, la historia estaba cerrada, no quedaban flecos, no había dudas. Esa noche dormimos bajo el mismo techo pero ya no en la misma vida. Cada uno sabía cuál era su sitio y cuál era el siguiente paso. No hubo lágrimas ni escenas.
Solo la sensación de que lo inevitable por fin se había dicho en voz alta. Durante los días siguientes, empecé a preparar mis cosas sin urgencia, pero sin pausa. Puse en venta algunos muebles míos, guardé papeles, cerré cuentas y fui avisando a los amigos más cercanos de que en breve me mudaría. No conté todos los detalles. Solo dije que la relación había terminado. Las reacciones fueron mixtas, algunas de sorpresa, otras de comprensión silenciosa, pero todas respetuosas. Me di cuenta de que no necesitaba aprobación ni apoyo masivo, solo un entorno que no entorpeciera el proceso. Dani fue el único con el que hablé con detalle. Me ofreció quedarme unos días en su casa si lo necesitaba, le dije que no hacía falta, pero agradecí el gesto. Saber que uno tiene con quien contar aunque no lo use es suficiente. El miércoles visité 2 pisos. El primero era pequeño, oscuro y mal distribuido. El segundo era más caro, pero estaba limpio, bien ubicado, y tenía algo que me dio una mínima sensación de tranquilidad: silencio. Firmé la reserva en el acto. Acordé la entrada para el primer lunes del mes siguiente. Al llegar a casa esa noche, le informé a Laura con un tono neutro. Le dije que ya tenía un sitio, que la semana que viene me iba, y que cuando me fuera, cerraba el capítulo del todo, sin visitas, sin conversaciones pendientes, sin idas y vueltas. Me dijo que lo entendía, que esperaba que todo me fuera bien, y que lamentaba que las cosas hubieran acabado así. No respondí. No hacía falta. Esa semana pasó sin incidentes. Cada uno en lo suyo, sin preguntas, sin conflictos. El domingo por la noche, justo antes de irme a dormir, me dejó una hoja doblada sobre la mesa. Era una carta. La leí de pie, sin moverme. Decía que no buscaba reconciliación ni perdón, solo explicarse por última vez, que se había perdido en una relación que ya no sentía suya, que se había dejado llevar por el vacío, y que aunque no esperaba que la entendiera, necesitaba que supiera que no lo había hecho por desprecio. Guardé la carta sin comentar nada. No por orgullo, sino porque ya no había espacio para ese tipo de diálogos. Todo lo que podía haber dicho, lo había dicho en silencio durante meses. El lunes por la mañana me levanté una hora antes de lo habitual. No porque tuviera que hacerlo, sino porque no quería que la despedida fuera una escena improvisada, de esas en las que uno sale corriendo con una bolsa a medio cerrar y una frase colgando sin terminar. Ya tenía todo organizado, las cajas embaladas, las maletas preparadas, el coche cargado. Había dejado solo lo indispensable para esa noche, algo de ropa, los artículos de higiene, 2 tazas y 2 platos. Lo demás ya estaba en el maletero desde la tarde anterior. No había música, ni televisión, ni conversaciones de fondo. Era una de esas mañanas en las que el silencio no molesta, porque todo está dicho. Laura se despertó justo cuando estaba calentando el café. Apareció en la cocina con cara de sueño, con esa expresión que uno ya no sabe si es real o parte del mecanismo automático de levantarse y vivir. Me miró, vio el abrigo colgado en la silla, la mochila en la puerta, y entendió que era el momento. No dijo buenos días. Se apoyó en la encimera con los brazos cruzados, sin preguntar nada, como esperando que yo hablara primero. Le serví una taza y le acerqué el café sin palabras, como se hace con alguien que conoces mucho pero con quien ya no sabes cómo hablar. Le dije que ya había recogido todo, que dejaba las llaves en la mesa del comedor, que el alquiler lo tenía cubierto hasta fin de mes y que si necesitaba que pasara por algo más podía avisarme, pero que lo ideal sería evitar contacto por un tiempo, que ninguno de los dos se debía a eso, que ya era suficiente. Ella asintió sin mirarme, se llevó la taza a la boca y se quedó en silencio unos segundos. Después levantó la vista y me dijo que, aunque todo había terminado, esperaba que pudiera perdonarla algún día. No respondí. No porque no tuviera nada que decir, sino porque no quería abrir de nuevo una conversación que ya habíamos cerrado.
Me limité a asentir con la cabeza, como quien agradece una cortesía sin comprometerse a nada. Cuando salí del edificio, el aire de la calle no me pareció distinto, pero algo era distinto en mí. Tenía la dirección del nuevo piso en el GPS, un contrato firmado y una tarde por delante para instalarme, pero no llevaba prisa. Quise conducir sin pensar demasiado, sin analizar cada detalle, sin volver una y otra vez al mismo pensamiento. Puse la radio, una emisora cualquiera, dejé que sonara lo que fuera. Al llegar al edificio nuevo, aparqué y me quedé en el coche unos minutos. No por indecisión, sino por costumbre. Siempre tardo en salir del coche cuando sé que algo cambia al abrir la puerta. Subí, recogí las llaves con el portero y abrí la puerta de lo que iba a ser mi casa, por lo menos durante los próximos meses. No tenía mucho. Una cama, una mesa, una silla, lo justo. No porque no pudiera permitirme más, sino porque no quería más. No al principio. Me senté en el borde de la cama, revisé el móvil, respondí un par de mensajes de Dani, que me preguntaba si ya me había instalado. Le mandé una foto rápida del salón vacío y le dije que todo estaba bien. No hizo falta más. Él sabía que no era un día para hablar demasiado. Me ofreció pasar a tomar algo, le dije que mejor otro día. Esa noche necesitaba estar solo. Pedí comida por una app, comí sentado en el suelo con un plato de cartón y una cerveza. Puse el portátil en una caja y vi una serie cualquiera, no por interés, sino para tener ruido de fondo. Dormí poco, no por ansiedad ni por nostalgia, sino porque el cuerpo tardó en entender que ese era ahora el nuevo lugar. Al día siguiente volví al trabajo como si nada hubiera cambiado y a nadie le conté nada. Sabía que eventualmente se enterarían, pero no me apetecía dar explicaciones. Solo quería recuperar la rutina y dejar que el tiempo hiciera lo que tuviera que hacer. Durante las semanas siguientes, no volví a hablar con Laura. Ella no escribió, yo tampoco. No nos cruzamos por casualidad, no hubo llamadas inesperadas, no hubo escenas de último minuto. Supongo que también entendió que era mejor así. Un día, una amiga en común me escribió para decirme que había visto a Laura con el mismo tipo del coche gris. Le respondí con un mensaje corto agradeciendo el gesto, pero dejándole claro que no quería más información. Lo que ella hiciera con su vida ahora ya no era asunto mío. Lo que había tenido que saber, lo supe a tiempo, y lo que viniera después ya no me afectaba. Me sorprendí a mí mismo avanzando más rápido de lo que esperaba. No en el sentido emocional, porque el golpe estaba ahí, sino en la capacidad de adaptarme. El piso, aunque frío y sin adornos, empezó a parecerme un espacio manejable, donde todo dependía de mí. Las tardes se hicieron más tranquilas. Volví a leer, a salir a caminar, incluso retomé una vieja rutina de escribir ideas sueltas en una libreta, algo que había dejado de hacer años atrás. No porque fuera un ejercicio emocional, sino porque necesitaba llenar el tiempo con algo que no girara en torno a lo que había pasado. Un mes después, recibí una notificación formal del cambio de titularidad del alquiler del piso anterior. Era el cierre administrativo de algo que ya estaba cerrado en los hechos. Cuando firmé el documento digital, me di cuenta de que ese paso, aunque pequeño, tenía un peso simbólico. Ya no quedaba nada compartido. Ni cuentas, ni direcciones, ni obligaciones. Solo recuerdos. Algunos buenos, muchos malos. Y no quise deshacerme de ellos, pero tampoco me aferré. Los dejé estar. Aprendí a no pelear con lo que ya ocurrió. Con el tiempo, gente del entorno empezó a hacerme preguntas más directas. Algunos con respeto, otros con esa curiosidad que aparece cuando hay una ruptura. Siempre respondía lo mismo, se terminó, no funcionó, y decidí seguir. No entraba en detalles. No me interesaba dejarla mal, ni ponerme a mí como víctima.
Quien me conoce de verdad entendía todo sin que tuviera que dar más explicaciones. Y los que no, tampoco importaban. La última vez que supe de ella fue por un correo electrónico. No fue largo ni emocional. Solo decía que le habían ofrecido un traslado en el trabajo, que tal vez se mudaba a Madrid, y que agradecía que todo se hubiera manejado sin conflictos. No le respondí. No por indiferencia, sino porque ya no había necesidad de intercambiar palabras. El proceso estaba completo. Y me sentí en paz con eso. A veces, cuando salgo del trabajo y camino hacia casa, pienso en cómo habría sido todo si las cosas se hubieran dicho antes, si en vez de esconderse detrás del silencio hubiéramos enfrentado lo que no funcionaba. Pero ya no me hago esa pregunta con resentimiento. Solo como una forma de entender. Porque entender no es justificar. Es simplemente aceptar que no todo el mundo sabe actuar a tiempo, y que a veces las personas que más conoces son las que menos se atreven a decirte la verdad. Hoy vivo sin planes a largo plazo. No me he vuelto más cínico ni más desconfiado. Solo más claro con lo que quiero y lo que no pienso tolerar. Si en algún momento vuelvo a empezar con alguien, no será por impulso ni por necesidad. Será porque realmente sienta que puedo confiar sin estar vigilando. Porque ahora sé lo que se siente vivir con alguien que miente con naturalidad, y eso no lo pienso repetir. Esa fue mi historia. No busco consuelo ni aprobación. Solo quise contarla para sacarla de encima, para que no se quede dando vueltas como si todavía necesitara entender más. Ya entendí todo lo necesario. Lo que vino, lo que se fue y lo que queda. Nada más. Nada menos.